Bienvenidos y bienvenidas a la clase 2 del núcleo de las teorías epidemiológicas que trabajamos durante el segundo cuatrimestre. Retomando los aprendizajes de todo el año, vamos trabajando de una manera más integral y en mayor detalle de qué se trata cada una de las corrientes epidemiológicas. Hoy vamos a trabajar con la epidemiología crítica. Tienen como lectura obligatoria los aportes teóricos del texto de Braille sobre la determinación social y el texto de Menéndez sobre causas estructurales versus riesgos individuales. Por otro lado, tienen una actividad práctica con el texto Nuevo modelo de acumulación y agroindustria para trabajar a partir del ejemplo de esa investigación y poder advertir cómo se implementa el paradigma teórico que vamos a desarrollar ahora. Tal como trabajamos desde el núcleo 1, identificamos cuáles son las teorías epidemiológicas dominantes, como aquí ilustramos la teoría del miasma, la teoría del germen y la teoría de la caja negra, y cómo en cada momento histórico estas teorías han tenido sus teorías alternativas. Tal como lo menciona y lo explica Braille en el texto que tenemos para leer para esta clase, la epidemiología es un terreno de lucha de ideas y se trata de una disputa sobre cómo enunciamos la salud y cómo actuamos en consecuencia. Es decir, a partir de la postura teórica que tomamos, podemos definir al mundo, podemos definir y nombrar a la salud y a sus problemas de determinada forma. Y en esa manera de definir los problemas de la salud están implícitas las soluciones posibles. De esta manera, en cada momento histórico ha habido una tensión y una disputa entre las teorías dominantes y las dominadas, o las dominantes y las alternativas, en las cuales las dominantes han tenido más prevalencia y sus definiciones de la salud han guiado la acción que se ha imperado, que ha dominado en esa época. Entonces, recuperando el recorrido histórico y teniendo en cuenta cómo las teorías alternativas han disputado permanentemente el campo de la epidemiología, es que vamos a trabajar hoy con la epidemiología crítica. Para ello, es conveniente recordar algunos aspectos que trabajamos en el núcleo 1, en los cuales, por ejemplo, la teoría del miasma tuvo tensiones con sus teorías alternativas, en las cuales, por ejemplo, Engels, a fines del siglo XIX, hacía referencia a que para explicar las enfermedades había que relacionar esta explicación con el modo de producción capitalista, con la manera en la que las personas trabajaban, porque era la manera en la que conseguían sus ingresos para reproducir su vida, comprar su comida, pagar su vivienda, vestirse y proteger su salud. Desde allí se plantean preguntas en el campo de la epidemiología en relación a si las intervenciones médicas van a ser suficientes para controlar estas enfermedades. Por otro lado, Virchow, desde la medicina social, también indaga sobre las condiciones de vida, de la vivienda, la educación, la alimentación, los patrones de consumo y cómo esos aspectos influyen sobre la salud de las personas. También cuando estuvo en auge la teoría del germen, aparecieron referentes de la epidemiología que han tensionado a esa teoría del germen. Por ejemplo, el estudio de la pelagra, que ha puesto en jaque a la teoría del germen, porque a partir de los estudios de Goldberg se puede empezar a pensar cómo las condiciones del ingreso familiar de las personas moldeaban la elección de los alimentos que iban a comprar y por eso distintos grupos sociales tenían diferentes formas de alimentarse, porque tenían diferentes ingresos para comprar esos alimentos. Y entre sus consecuencias aparecían los síntomas de la pelagra, ¿no? Y cómo las condiciones desfavorables de vida influyen en la disponibilidad y en el acceso principalmente a esos alimentos. También Durkheim, a fines del siglo XX, profundizó en el análisis de cómo los hechos
aparentemente más individuales como el suicidio, en realidad son fenómenos de una naturaleza social, ¿no? Entonces, estas preguntas entre las tensiones, entre la responsabilidad, si se quiere, individual de cada persona y del cuidado de su salud, vienen disputando el campo de la epidemiología desde el siglo XIX. Por eso hoy vamos a trabajar en profundidad sobre la epidemiología crítica, la cual aparece en tensión y en respuesta también a las epidemiologías del riesgo o a la epidemiología convencional que estudia o enfoca sus estudios en los riesgos individuales y en los factores de riesgo, mientras que la epidemiología crítica se para desde la noción de la salud colectiva, en la cual las personas están ubicadas en un contexto social y económico, en la cual se indagan más las causas estructurales y no tanto los riesgos individuales. Tratamos de comprender cómo el entorno económico, social e histórico va contorneando y va determinando a la salud de la población. Ubicar en el estilo de vida de las personas la responsabilidad de sus enfermedades constituye una variante efectivamente de lo que se denomina culpabilización de la víctima o autorresponsabilización del propio sujeto o sujeta, ¿no? De esa manera, por ejemplo, entonces la responsabilidad de la desnutrición estaría en la propia persona desnutrida. Observar la realidad desde ese lugar nos ocluye tener en cuenta cuáles son los contextos sociales, económicos, históricos, políticos, prácticas culturales, ideológicas, que configuran cómo cada persona construye sus vivencialidades y de qué manera cada persona construye sus esquemas de visión, de clasificación, de valoración del mundo, en los cuales debemos preguntarnos sobre cuáles son las alternativas de elección y en qué medida cada persona es libre en los contextos en los que vive. El riesgo colocado exclusivamente en el sujeto supone de manera explícita o implícita que ese sujeto es un ser libre, con capacidad y posibilidad de elegir si fuma o no fuma tabaco, si bebe o no bebe alcohol, si usa condón o si come determinados alimentos u otros. Entonces tenemos que cuestionarnos sobre estas políticas de individuación, ¿no? En las cuales las personas pareciera que tienen la libertad de elección permanente y en realidad están moldeadas y condicionadas por el bagaje histórico propio de los contextos en los que desarrolla su vida. Las personas moldeamos nuestra propia historia, es cierto, tomamos nuestras propias decisiones, pero no lo hacemos libremente porque en realidad estamos influenciados por las condiciones que nuestros antecesores nos han dejado en el pasado. Estamos bajo las circunstancias que nos fueron transmitidas por el pasado. Por ejemplo, el problema alimentario no podemos reducirlo a la elección que cada persona hace de sus alimentos, sino debemos contextualizarlo en lo que el problema alimentario implica, que es un modelo de producción de alimentos determinado, que incide en las condiciones del medio ambiente, de qué manera se comercializan esos alimentos, cuáles son los factores que influyen en el precio de los alimentos, por qué determinados sectores sociales acceden a determinados alimentos y no a otros. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que desde hace décadas el mundo tiene disponibilidad plena de alimentos para alimentar a todos los habitantes del planeta y más, y sin embargo hay personas que no tienen acceso a la alimentación saludable? Desde ese lugar es en el cual tenemos que hacernos preguntas en relación a cuáles son las posibilidades que cada persona tiene para implementar estrategias de prevención y de cuidado de la salud.
El nuevo pensamiento epidemiológico latinoamericano manifiesta una ruptura con el empirismo lineal, porque justamente pretende desacralizar la primacía de la asociación causa-efecto como organizadora principal del universo epidemiológico. La epidemiología convencional, como ya lo hemos trabajado, tanto sea unicausal o multicausal, el orden es causal individual y la jerarquía determinante se expresa en los principios de conjunción-asociación. Desde esta perspectiva, la operación eficiente de una causa, gracias a las conexiones externas de ésta con el efecto, es lo que incide en fenómenos individuales. Entonces, la perspectiva cartesiana penetró en los enfoques del análisis epidemiológico, reduciendo la realidad solo al plano de los fenómenos, asumiendo las propiedades de las partes, por ejemplo los individuos, como base del comportamiento del todo y otorgando de esa manera prioridad interpretativa a los atributos individuales. Por otro lado, la epidemiología empírico-ecológica de sistemas se apoya en la teoría de los sistemas de equilibrio. Asume como el orden el equilibrio de los sistemas y de los subsistemas que están conectados y la jerarquía siempre está dada por las pulsiones de equilibrio y de función. Las posibilidades de un análisis crítico de la salud se diluían en las limitantes construcciones empíricas de lugar, persona y tiempo. Al buscar una apertura hacia las relaciones de la salud en el contexto de la vida, se proponía la solución de la epidemiología ecológico-empírica, basada en los principios parsonianos de la teoría de los sistemas de equilibrio, que congelaba la relación entre agente, huésped y ambiente en un proceso de la historia natural de la enfermedad. Este modelo sirvió como un instrumento para tejer el camino de lo social a lo comportamental individual, consolidando de este modo la lógica funcionalista. Entonces también reproduce la cosmovisión positivista, que separa al sujeto de un mundo de objetos que lo rodean y convierte las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y lo social en lo biológico en meras externalidades. A este paradigma, el pensamiento de la epidemiología crítica advierte que aquí el agente es concebido sin su historia, el huésped es concebido sin su condición social y en el ambiente no se tiene en cuenta el origen social de ese ambiente. Por otro lado, la epidemiología de los determinantes sociales de la salud también implica otro causalismo, que explica también el orden bajo la noción de la noción causal. Representa un paradigma de transición crítica porque se abre al estructural. Es cierto que rompe el cerco de la visión más restrictiva de la epidemiología convencional, sin embargo no representa un cambio de paradigma significativo. ¿Por qué? Porque convierte a las estructuras sociales en variables y no en categorías. El listado de los determinantes sociales que menciona la OMS, como el gradiente social de ingresos, el empleo, el desempleo, el apoyo social, primera infancia, estrés, etc., se convierten no en categorías de análisis, sino en variables, que significan que se trabajan como causas de las causas. Por lo tanto, no rompe con la mirada eh, empirista causal. A toda esta epidemiología empírica, a pesar de su robusto arsenal formal estadístico, no le es posible explicar lo que sí comprende la epidemiología crítica, por eso se diferencia de esta mirada, ¿no? La epidemiología crítica se enfoca en estudiar la relación entre el sistema social, los modos de vivir y la salud. Y en ese esquema no le alcanza con la mirada reduccionista de esta mirada causal. Tampoco le sirve para entender la distribución de las clases sociales y las formas e intensidades de la exposición humana a distintos procesos peligrosos que van a variar según la clase social, la etnia, el género. A la epidemiología crítica permite comprender en profundidad el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza y cómo eso impacta en los grupos sociales. Justamente porque el propósito de la epidemiología crítica es conocer la sociedad para transformarla hacia una salud
profunda, que fuese el pilar no solo de una nueva salud pública, sino de la construcción de un nuevo modelo de civilización saludable. Entonces, para ello requiere observar los fenómenos que estudia con una mirada holística e integral que trascienda a la explicación causal y que permita comprender cómo las personas viven en su entorno más inmediato y cómo están condicionadas y determinadas por los contextos más estructurales. Es fundamental poner en claro que no se trata de argumentar a favor de una investigación epidemiológica en la que se prescinda de variables y modelos matemáticos. De lo que se trata es de que estos instrumentos y operaciones que nos sirven efectivamente para el manejo y análisis del referente empírico no sustituyan ni se anticipen al análisis de las determinaciones del movimiento y las relaciones generativas que dejamos en claro recién. Se trata de que tales operaciones empíricas se conciban y trabajen en relación con ese análisis y que por tanto no copen por todo el método, desplazando el análisis atributivo y los procedimientos cualitativos. La selección, la medición y correlación de variables, el estudio de la variación y correlación entre estas, no agota la observación epidemiológica. Por los mismos motivos que los cuestionarios de una encuesta aplicada a una muestra poblacional no bastan para pensar y construir el objeto de la salud, con todas sus dimensiones y recogiendo simultáneamente la historia del todo y de las partes. Por perfeccionados y precisos que sean tales operaciones empíricas, no pueden ser ni el punto de partida ni el punto de llegada metodológico. La complejidad y movimiento del objeto epidemiológico requieren de la triangulación de procesos metodológicos, atributivos y formales, de razonamientos económicos, sociales y antropológicos. Requiere de recursos de las ciencias sociales ligados a las ciencias biológicas, los cuales se organizan y secuencian de acuerdo a los principios interpretativos del movimiento y las categorías y de las relaciones que plantea la mirada de la epidemiología crítica. Entonces, las categorías que requerimos para poder describir esos elementos con sus movimientos y sus relaciones se apoyan en tres conceptos fundamentales para la epidemiología crítica: la determinación social, la reproducción social y el metabolismo sociedad-naturaleza. El primer concepto es una categoría superadora al paradigma empírico funcionalista que nos permite pensar en la relación entre la reproducción social, los modos de vivir y de enfermar y de morir. Por otro lado, la noción de reproducción social nos invita al pensamiento dialéctico, en el cual tenemos que pensar que en la sociedad tenemos tres dimensiones: la general, la particular y la singular, en la cual la primera se refiere al plano más complejo de la sociedad, la intermedia a los grupos sociales y la singular al entorno individual. En estas dimensiones debemos pensarlas para poder comprenderlas con una lógica dialéctica que mantenga con vida los polos de un movimiento de la determinación, es decir, los polos entre lo individual y lo colectivo. Se trata de un movimiento, se trata de un proceso de generación de cambio que va de lo micro, de lo más individual, hacia lo macro, lo más social y lo más complejo. Es decir, imaginemos que entre estas dimensiones existe un bucle de influencia recíproca. Los cambios que suceden en lo más macro van a repercutir, van a configurar lo que suceda en los planos más particulares y viceversa. De eso se trata pensar en este movimiento dialéctico. Entonces, la determinación social va y viene dialécticamente entre la dimensión general, particular y singular. Se reproduce de lo general a lo particular y se genera de lo particular a lo general. Visto así el orden de cosas, la salud, entonces, no obedece a un orden exclusivamente individual, sino que se trata de un proceso que es complejo, que está socialmente determinado y que muchas veces desaparece del pensamiento de la salud pública debido al predominio de esa visión biomédica
que reduce la problemática al estrecho límite de los trastornos individuales, a la curación individual, a la prevención individual. El otro concepto central para la epidemiología crítica es el metabolismo entre sociedad y naturaleza. Trata de superar al paradigma del ecologismo empírico y tiene también una concepción dialéctica, al pensar lo social, lo natural y lo biológico, tensionando la preeminencia de un enfoque cuantitativista porque observa la distribución de las poblaciones, observa la distribución poblacional de las condiciones de salud según su clase social, género y etnia. En cuanto a la distribución poblacional de las condiciones de salud, se propone una operacionalización epidemiológica de la clase social, lo cual es muchísimo más complejo y supera los estratos convencionales de la vieja epidemiología. Para enlazar la producción y la distribución de salud y poder exponer su complejidad, el paradigma de la epidemiología crítica propone la categoría de perfil epidemiológico. Esta categoría sintetiza los dos ejes de esta complejidad: el dimensionamiento general, particular y singular, y la antítesis entre los procesos que son saludables, protectores y perfeccionantes versus los procesos malsanos, peligrosos, deteriorantes o vulnerabilizadores de la salud. Entonces, ¿de qué manera la epidemiología crítica analiza el proceso radical de la acumulación económica y puede comprender la distribución por clases sociales de las distintas formas e intensidades de exposición? ¿Y cómo hace la epidemiología para acompañar o motivar la lucha de los pueblos para superar un régimen social centrado en la acumulación de la riqueza? Es decir, ¿de qué manera la epidemiología crítica se constituye como una herramienta científica de ruptura con el modelo de acumulación y que a su vez es una herramienta de construcción de una justicia sanitaria? Es el concepto de determinación social el que permite el reconocimiento de la incompatibilidad del sistema social imperante y el modo de civilización que lo reproduce, frente a la construcción de modos de vivir saludables. Es decir, la determinación social nos permite observar las inconsistencias entre un régimen social centrado en la acumulación de la riqueza, la depredación de los bienes comunes y la expropiación de las energías de los individuos, para de esa manera garantizar su propia reproducción como sistema. Este elemento versus el concepto de salud, el concepto de vivir saludable, sobre las maneras de cómo vivir saludables. Entonces, a partir de la herramienta de la determinación social, podemos advertir y reconocer estas incompatibilidades. La relación entre el orden social capitalista y la salud es el escenario en el que es posible proponer de manera directa y pormenorizada el uso de la noción de determinación social en epidemiología. La determinación social es una expresión del pensamiento crítico que se había apoderado del movimiento latinoamericano de la medicina social, ahora mejor conocido como la salud colectiva, a cuyo origen convergieron las inquietudes de los colectivos movilizados, el desarrollo de nuevos instrumentos de análisis y la presencia de un proyecto expreso de transformación del paradigma de la vieja salud pública. No es objeto de la epidemiología crítica descifrar conexiones empíricas para promover medidas de simple reforma y representar la entelequia de la salud en una sociedad que es estructuralmente patógena, sino que la epidemiología crítica no puede ser otra cosa que radicalmente emancipadora. Entonces se trata de un proceso que implicó una permanente conexión entre el trabajo epidemiológico con la lucha para confrontar el poder patógeno del sistema social usando los instrumentos de la ciencia. Se trata de un esfuerzo por acompañar desde el quehacer académico la disputa de los sujetos políticos contra los peligros para la vida producidos por el propio capitalismo industrial y la marginalización naciente que se acrecienta desde los años 70. Posteriormente, frente al agresivo postindustrialismo y desmantelamiento neoliberal de los derechos, que desde los años 80 agravaron las situaciones de inequidad y de exclusión social. Ahora ya en el siglo XXI se trata de una contraaceleración de la acumulación económica,
y de la convergencia de sus usos peligrosos de la tecnología productiva y despojo. Se trata de trabajar contra el modelo extractivista que ha modificado el perfil del sufrimiento humano y ha diversificado las formas de exposición masiva a los procesos dañinos, amplificando y diversificando los mecanismos de la destrucción de los ecosistemas. Siguen reproduciéndose modos de producir y políticas que no afectan a las raíces de una civilización individualista, que se sustenta en un complejo de irracionalidades productivas, energéticas y ambientales, y que se reproducen y que se reciclan gracias al imperio del consumismo extremo, de un ordenamiento social dependiente, de una matriz del derroche energético, del desperdicio de recursos vitales y de una masiva e irreparable generación de desechos. Es en ese contexto en el cual la epidemiología crítica desarrolla su abordaje conceptual desde la determinación social para transformarse en una herramienta emancipadora, desde la ciencia poder intervenir en las comunidades. ¿Qué es en definitiva la epidemiología crítica entonces? La respuesta puede enfocarse e integrarse desde distintas facetas de la salud, en tanto objeto, concepto y campo de acción. Sintetizando de esta manera, la epidemiología crítica es el conjunto de condiciones, ideas y prácticas, organizaciones que conforman a un movimiento social e históricamente determinado, que llevan a efecto los seres humanos, sea como grupos cohesionados alrededor de los intereses estratégicos de su inserción estructural, filiación cultural y de género, o sea en su condición individual junto a su núcleo familiar, para desentrañar raíces socioambientales de los problemas de salud que genera y reproduce la acumulación. Para pensar sobre estas como un sentido crítico y para actuar en una línea de emancipación respecto a los procesos malsanos que provoca en los órdenes general, particular y singular, en líneas de acción que significan al mismo tiempo una ruptura hacia una sociedad sustentable, soberana, solidaria y saludable y biosegura, en todos sus espacios, en todos los ámbitos que hagan posible la preeminencia de procesos protectores y soportes que son colectivos, familiares e individuales que posibiliten el predominio de formas fisiológicas y psíquicas que sustenten una buena calidad de vida biológica y psíquica, posibilitando así una mayor longevidad, capacidad de asimilación de noxas, potencial para la plena actividad física en todas las edades, disfrute del placer y espiritualidad. Aquí tenemos un ejemplo sobre las dimensiones de la vida social donde se determina la reacción adversa a los medicamentos. Vamos a analizarlo desde el enfoque de la reproducción social y la determinación social. Desglosado en este esquema, en el cual identificamos en amarillo el dominio general, en rosa el dominio particular y en azul el dominio singular. Recordemos que la clave de la reproducción social era esta mirada dialéctica en la cual entre los tres dominios hay como si fuese un bucle de influencia recíproca en los cuales lo más macro incide y configura lo más individual y a su vez lo más individual puede repercutir en lo más macro. Vamos a ver de qué se trata. Comencemos por el dominio singular, por los estilos de vida, por el campo de acción individual y de las familias, por los ámbitos cotidianos en los cuales cada persona de forma individual incide con sus acciones en los ejes de análisis, como es la automedicación, el manejo de sobrante y de desechos, el uso inapropiado de medicamentos y la mala alimentación. En estos ejes, cada persona puede intervenir en su campo de acción. Y esas acciones siempre nuestras acciones están guiadas por nuestros propios esquemas de visión, de clasificación del mundo, en los cuales priorizamos y jerarquizamos distintos valores que nos guían de qué manera actuar. Entonces allí ya nos vamos a ese dominio particular, en el cual se trata de los modos de vida de los grupos sociales. En esos grupos sociales es que se configuran estas maneras de ver el mundo y por lo tanto de decidir en mi dominio singular. ¿Es claro hasta ahí? Bien, en el dominio particular, los modos de vida
implican todo el entorno de un grupo social más amplio. Trascendemos el espacio cotidiano y de la familia, si no nos vamos a un grupo social que comparte los modos de trabajar y los modos de consumir. Entonces vamos a trabajar con algunos ejes de análisis vinculados al desplazamiento y a la migración, a la explotación laboral vinculada a la cantidad de horas de trabajo, los tipos de trabajo, los niveles de ingreso que garantizan esos tipos de trabajo y esos ingresos, las condiciones de vida que van a facilitar, como también los elementos vinculados al acceso limitado a la educación y a la salud. Y en un dominio general tenemos elementos más estructurales vinculados a la sociedad en general y a una lógica determinante y de relaciones de poder del Estado que es atravesada por un modelo de acumulación extractivista, en el cual también juega el modelo productivo de la agroindustria, lo cual va a impactar en el medio ambiente, la industria farmacéutica, que va a impactar en los modelos de producción de medicamentos, qué tipo de medicamentos ofrece el mercado y a qué precios, y allí también entran en juego las patentes transnacionales, la distribución, el monopolio, las marcas principales, el marketing, ¿no? Que va a ir de la mano con el sistema de salud a nivel macro, a un sistema de salud medicalizado, orientado para la curación y la atención primaria de la salud. De esta manera podemos ver en los tres dominios, en las tres dimensiones, cómo el mismo problema tiene distintas aristas. Ello nos permite una mirada, una comprensión integral y holística del contexto social, histórico, económico y político, ¿no? Eso implica una mirada desde la salud colectiva que nos va a dar herramientas para reconocer las inconsistencias entre este modelo de producción y este modelo de sistema social con las condiciones que las personas tienen para vivir y vivir de forma saludable. La epidemiología es una ciencia de la praxis, para lo cual tiene que trabajar a partir de cuál es su objeto estratégico de transformación y eso se vincula a cuál es el recorte del campo de acción, qué elementos y qué relaciones básicas de la epidemiología establece para el paradigma epidemiológico desde el cual se está posicionado. Por otro lado, hay que trabajar con las relaciones sociales y ambientales en el trabajo epidemiológico. Esto se refiere a cuál es la perspectiva desde la que se mira el tipo de relación con los sujetos sociales de la población y con la naturaleza. También es importante considerar el papel de la participación en el conocimiento o en la incidencia, ¿no? Cómo es la forma y el grado de involucramiento de los sujetos sociales en el conocimiento, en la producción del conocimiento. Otro elemento principal para pensar la epidemiología como práctica es el grado de desarrollo de la acción intersubjetiva e intercultural. ¿Qué quiere decir? Las formas de interculturalidad e interdisciplinariedad del quehacer epidemiológico. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el quehacer epidemiológico para intervenir en determinadas comunidades? Y por otro lado, finalmente, el vínculo histórico de la praxis, el modelo estratégico con el que el sector social se vincula, es decir, cómo se instrumentan esas prácticas de la acción en las comunidades a intervenir. Podemos diferenciar entonces para las distintas cuáles son las metas y acciones de las epidemiologías. Para el paradigma lineal de las causas y de los factores de riesgo, al asumir una concepción fraccionaria de la realidad y del sujeto situado por fuera y aparte de la realidad social y de la naturaleza, se trata de una práctica que está focalizada en esos factores y graduada de acuerdo a la magnitud y frecuencia de las variables indicadoras con las que se expresan esos efectos. El paradigma ecológico empírico amplía el espectro de visión al ambiente, pero convertido esto en un campo adicional de variables contextuales.
Desde ese paradigma se asume la lógica de la perspectiva individual del liberalismo, que esgrime que los cambios provienen de los individuos movilizados por su libre albedrío, que se agrupan y finalmente provocan cambios que se expresan en lo colectivo, tal como lo vimos al principio de la clase con esta cuestión de la autorresponsabilización del riesgo. Desde esta visión, el problema radica en reconocer las características de las sociedades, sus sistemas de poder, actuar desde y sobre los estados, las instituciones y organizaciones para cosechar efectos secundarios positivos en los individuos que aparecen como un polo pasivo, invisibilizados. En esa perspectiva, se desprecia la contribución de las movilizaciones y operaciones locales o individuales como un polo esencial y generativo del cambio, que es el lugar desde el cual se para la epidemiología crítica, transformar esas realidades a partir del escenario de la dimensión singular. Por otro lado, desde el paradigma de los determinantes sociales, se coloca en el eje de la praxis la noción de gobernanza, definida como la gestión pública y participativa para la puesta en práctica de los estilos de gobernar en los que se han difuminado los límites entre el sector público y privado. Esto quiere decir que se alude al nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, pero también se incluye al mercado y se lo caracteriza por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores que no son estatales al interior de esas redes de decisiones mixtas entre lo público y lo privado. Intervenir sobre los determinantes sociales de salud simplemente para reformar o redistribuir alguno de los elementos centrales no implica un cambio radical del sistema como sí propone la epidemiología crítica. Sin embargo, cabe destacar la intención de superación de ese control jerárquico o vertical por parte del Estado y que se rompe un poco con el principio neoliberal del control del mercado. En estas ideas radican potenciales indicios para una democratización de la acción epidemiológica. Sin embargo, aprendizajes históricos nos han mostrado que en los contextos de grandes asimetrías en las relaciones de poder, las buenas intenciones y los conceptos como estos terminan convertidos en armas de hegemonía, porque quien define a dónde llevan es quien define los límites entre lo público y lo privado. No son definitivamente las intenciones de los actores técnicos quienes lo hacen, sino las fuerzas mayores que subyacen en la política. Y esto se plantea en el contexto de que desde los años 80 en los estados latinoamericanos ha predominado la intervención de organismos multilaterales de crédito que proveen de créditos y de financiamientos para intervenir, por ejemplo, programas de prevención, programas para comillas, combatir la pobreza, programas para, comillas, interrumpir la reproducción intergeneracional de la pobreza, etc. Entonces, la epidemiología crítica asume como meta fundamental e irrenunciable de la lucha sanitaria la denuncia y la proposición de alternativas frente a la acumulación del capital como principio rector, porque efectivamente identifica que el principal determinante de estas condiciones de vida insalubres comienza en ese modelo de producción y de acumulación de la riqueza a costa de la depredación de los bienes comunes, de la expropiación de las energías de las personas, de la explotación laboral, que destruyen masivamente la salud en los espacios de trabajo, de los patrones consumistas que degradan los modos de vivir y que para lograr el control y un giro total de esta lógica extractivista y derrochadora de la industria, que degrada también la relación sociedad-naturaleza, es que la epidemiología crítica plantea este campo de estudio, este campo de producción de conocimiento epidemiológico, también como un campo de la praxis. Cuando nos referimos a la epidemiología crítica como una ciencia de la praxis,
y como una ciencia emancipadora. Se trata de un paradigma que busca acompañar el esfuerzo histórico de los pueblos por derrotar y desmontar el sistema actual de acelerada acumulación del capital, exclusión social y destrucción de la naturaleza, con su modo civilizatorio consumista, contaminante y derrochador. Es un paradigma que se piensa y avanza en trance de transformación, de una transformación integral de la sociedad capitalista, no solo para conseguir metas puntuales, convencionalmente medidas en indicadores de calidad de vida, como son los ingresos, el nivel educativo o el acceso sanitario, sino para emancipar a la sociedad y conseguir la vigencia plena de los 4 rubros de la vida: sustentabilidad, soberanía, solidaridad y salud, bioseguridad integral. Este paradigma sustenta que solo en ese marco es posible liberar la economía de su lógica de la muerte y de la esclavitud respecto al valor de cambio para rescatar el profundo valor de uso de las cosas. Liberar de la política de su papel de dominación y hegemonía para construir una auténtica y autártica conducción público-social. Liberar la cultura de su papel alienante que se distorsiona no solo de la educación y expresiones espirituales como el arte, sino aún recursos de la espiritualidad popular como la religión. Y finalmente, liberar al ser humano de ese destructivo antropocentrismo que le hizo colocar a la madre naturaleza como un instrumento poseído en lugar de ser la matriz de la vida. El paradigma de la epidemiología crítica trabaja en la construcción popular académica de una sociedad centrada en la vida, la equidad y la plena bioseguridad, sociobiocéntrica, mediante una investigación que es intercultural, interdisciplinaria y basada en la comunidad, que busca alimentar un proceso de reforma crítica cuyo eje estratégico es el apoyo desde la ciencia epidemiológica a la defensa de los derechos. Hasta aquí recorrimos algunos de los conceptos centrales de los textos de lectura obligatoria. Les sugerimos la resolución de la actividad práctica porque les va a permitir visualizar en un ejemplo cómo el paradigma de la epidemiología crítica se implementa en la investigación. El texto de Braille, Nuevo modelo de acumulación y agroindustria, las implicaciones ecológicas y epidemiológicas de la floricultura en Ecuador, es con el que van a resolver la consigna que tienen en el campus con la actividad práctica.